Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la Televisión Pública de Málaga y, en todo caso, a este espacio de tiempo que dedicamos cada semana a aprender. Aprender cosas como ¿por qué hace tanto frío en los polos? ¿Qué pasaría si no hubiera estaciones? Me refiero invierno, primavera, verano, otoño. ¿Es cierto que las gallinas ponen un huevo al día? Y, en todo caso, ¿cuál es el milagro que hay dentro de ese cuerpo para que cada día sean capaces de construir esa estructura casi ósea? O, por ejemplo, seguro que le ha pasado, se despiertan a las 3 de la madrugada, súper animados, súper descansados, pero a esa hora deciden volver a dormir, suena el despertador a las 8 de la mañana y se despiertan agotados. ¿Por qué ocurre eso? Oiga, ¿y para qué sirve el yoga? ¿Para qué sirve la meditación? Bueno, de todo esto hablamos hoy con expertos que me irán acompañando durante la próxima hora. Señoras y señores, el porqué de las cosas, entrega número 11. Bueno, por fin parece que empieza a llegar la primavera. Desde luego, aquí ha llegado el buen tiempo y cuesta creer que en otras zonas del mundo ahora mismo están a temperaturas bajo cero. Ahora hay prácticamente siempre, porque en los polos siempre hace frío. ¿Y eso por qué ocurre? Esta es la primera cuestión que planteamos esta noche. Nos vamos a trasladar a los polos con la ayuda de Santiago Giralt. Él es director del Instituto de Geociencias de Barcelona, es un centro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Santiago, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches, Adolfo. Gracias por haberme invitado aquí. Gracias a usted por atenderme. Oiga, ¿por qué en los polos hace tanto frío? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, hay que pensar que en los polos la luz llega, es arriba de la esfera, ¿no? En los polos, y la luz llega de una forma con un ángulo muy bajo, ¿no? Y eso es a diferencia del Ecuador, que la luz llega de forma perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces, entre eso y que el eje de la rotación de la Tierra está inclinado 23,5 grados respecto a la vertical, eso provoca, ¿no?, que el Sol esté presente durante 6 meses del año en un ángulo muy bajo, no tan alto como en nuestras latitudes, y 6 meses el Sol no esté en pleno invierno. Entonces eso implica que la cantidad de luz que llega a los polos es muy baja y por lo tanto siempre las temperaturas son especialmente frías. Por tanto, la ubicación de los polos, el grado de inclinación que tienen. Oiga, ¿hace más frío en el polo norte o en el polo sur? ¿Qué temperaturas se pueden llegar a alcanzar en uno y en otro? Hace más frío en el Polo Sur. Hay que tener en cuenta que el Polo Sur es un continente rodeado de océanos, mientras que en el Polo Norte es un océano, el océano Ártico, rodeado de continentes. Entonces hay que tener en cuenta además que en la Antártida la altura en promedio son unos 2.500 metros, teniendo en cuenta que llega hasta casi los 3.000. Entonces la temperatura mínima absoluta que se ha recogido en la Antártida es casi menos 90 grados. Teniendo en cuenta que la temperatura promedio en invierno, cuando no hay luz, es menos 50. En cambio, en el Polo Norte, la temperatura mínima que se ha registrado, la máxima mínima, es decir, la más baja, es de menos 50, teniendo en cuenta que la temperatura promedio en invierno, cuando no hay luz, es entre menos 30 y menos 35 grados. Entonces, para poner un poco en perspectiva estas temperaturas, hay que tener en cuenta que los refrigeradores en casa, ¿no?, los congeladores que tenemos están a menos 21 grados. O sea que menos 90 es una temperatura realmente especialmente baja. Es una locura pensar en esas temperaturas. Oiga, en el lugar más frío del planeta, en el Polo Sur, me decía, en la Antártida, ¿cómo es un día en esta época del año? ¿Se ve la luz del sol? No sé cómo evolucionan las temperaturas a lo largo del día. Es decir, ahora que estamos metidos en plena primavera. Ahora que estamos, depende mucho de la latitud en la que estemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Polo Sur empieza a 66 grados sur y va hasta los 90. Entonces, en función de qué latitud estemos, la duración del día es más o menos corta, ¿no? Si estamos a 90 grados sur, justo en el Polo Sur, el día dura 24 horas, o sea, el sol no se pone,
mientras que si vamos hacia los 66 grados, la noche dura un poquito más, ¿no? Pero bueno, a estas horas, la noche puede durar fácilmente un par o tres de horas, no dura más. Entonces es muy común despertarte a las 3 de la mañana y hay una luz como si aquí fuesen las 12 del mediodía. Entonces las temperaturas en un día evolucionan. Puedes tener en un día puedes tener todas las temperaturas habidas y por haber, ¿no? Te levantas con un sol precioso y estás a menos 10 grados. Al cabo de una hora hace un viento de 100 kilómetros por hora y la sensación térmica es de menos 30. Ese viento desaparece, llevan las nubes, subes a un grado positivo y se vuelve a despejar y la temperatura vuelve a caer a menos 15. Entonces hay que vestirse como una cebolla y conforme van las temperaturas te vas abrigando, desabrigando para adaptarte a ellas, porque claro, evidentemente sales con toda la ropa habida y por haber, porque claro, cuando las oscilaciones, los gradientes térmicos son tan grandes, no puedes predecir qué temperatura vas a tener en una hora. Es una auténtica montaña rusa el tiempo en solo 24 horas. Oiga, en las zonas polares vive gente, hay población en el Polo Norte y en el Polo Sur. En el Polo Norte sí, hay quizás la población más famosa son los inuits, ¿no? Pero hay otros pueblos indígenas como los nenets en Rusia o los primeros pobladores en Canadá, es aproximadamente unos 4 millones de personas los que viven allí, mientras que en la Antártida no hay población, digámoslo, original, ¿no? La Antártida se crea tiene el Tratado Antártico que se firma el 1 de diciembre de 1959 y en ese momento se declara territorio internacional. La Antártida no pertenece a nadie, ¿no? Es uno de los grandes hitos humanos que hemos conseguido, tener un territorio dedicado exclusivamente a la investigación, como es la Antártida, y no pertenece a nadie. Entonces, nadie puede nacer allí, porque en realidad cuando tú tienes que ir a la Antártida tienes que pasar una revisión médica bastante exhaustiva y si eres una mujer y estás embarazada, no te dejen viajar allí. En el caso improbable, muy improbable, que alguien naciese allí, en la Antártida, pertenecería a un país, ¿no? Porque las bases antárticas que están allí, pertenecen a un país determinado. España tiene dos bases, ¿no? Tiene la Juan Carlos I, la Gabriel de Castilla, y entonces cuando entras dentro de la base, ese es territorio español. Mientras que a la que pones un pie fuera, estás en territorio internacional. Por lo tanto, no hay nadie que haya nacido en la Antártida. Eso, ¿verdad? Oiga, ¿qué tipo de especies animales y vegetales habitan en los polos? ¿Es muy diferente la fauna y la flora del Polo Norte al Polo Sur? En las especies acuáticas, no mucho, digámoslo así, ¿no? Porque las ballenas migran de polo norte, de polo a polo, van buscando esos pequeños crustáceos que se llaman krill y van subiendo durante las primaveras y los veranos y migran de polo a polo. En cambio, la fauna continental sí que es diferente. Sí, sí. En verano, perdón, en el polo sur están los pingüinos, ¿no? Y en el polo norte están los osos polares. Entonces, no pueden cruzar de un polo a polo porque está el Ecuador y en el Ecuador hace demasiado calor para estas especies poder cruzar de polo a polo. Entonces, solamente son las marinas las que realmente cruzan de polo a polo, pero los continentales no. Entonces, y a nivel de especies vegetales, hay prácticamente, en la Antártida no hay árboles, no hay ninguna especie, lo máximo que son líquenes y alguna que otra hierba. Y en el Polo Norte sí que hay algún árbol. De hecho, son árboles, son abedules que son muy curiosos de ver porque a duras penas levantan 2 centímetros del suelo. Lo único que es su copa se extiende alrededor de un diámetro de unos 2-3 metros en el suelo. Entonces son árboles realmente muy bonitos de ver. Qué bueno. Un abedul de apenas 2 centímetros de alto por una copa de 2 metros. Hay que ir al Polo Norte. Me da la impresión de que aquello tiene que ser un auténtico espectáculo, ¿verdad? Sí, realmente es un auténtico espectáculo. Yo llevo yendo desde hace 6 años y la verdad es que es un espectáculo, es un paisaje que engancha. Una vez estás allí, si te gusta estar en condiciones fuera de las habituales, el Polo Norte es un sitio realmente espectacular para poder trabajar. Es un viaje muy complicado. Llegar al Polo Norte requiere de muchas transiciones entre sitios. ¿Es complejo llegar o no necesariamente? No necesariamente. El Polo Norte no es especialmente complicado de viajar. Si viajas a Groenlandia, que es donde yo más viajo, si bajas al sur de Groenlandia, se entra a través de Islandia, tienes un vuelo
Yo vivo en Barcelona, vuelo Barcelona-Reykjavik, Reykjavik, base y al primer aeropuerto al sur de Groenlandia, y a partir de allí te mueves con avionetas express, son avionetas que son vuelos hechos a medida, hechos para los científicos, que nos vamos moviendo hacia las bases donde nos interesa. Si vamos a una zona donde no hay ninguna base, lo que nos movemos es con helicóptero. Entonces, si entramos en la costa este, si entramos en la costa oeste, lo que hacemos es volar a Estados Unidos. Volamos a Estados Unidos y a partir de allí saltamos a una de las bases que tienen los americanos para allí y empezamos a movernos hacia arriba. En todo caso, para los que nos encanta volar, es toda una experiencia ir a Groenlandia. Santiago, gran parte de mi actividad profesional y de las horas del día las dedico a hablar con personas, a entrevistar a personas. Le puedo decir con absoluta honestidad y con total sinceridad que ha sido todo un placer tenerle esta noche con nosotros. Gracias por atenderme. Muchas gracias a vosotros por haberme recibido. Gracias, señor. Tremendo el frío que hace en los polos, en esta y en cualquier época del año, sea verano o sea invierno. Por cierto, una de las cosas más básicas que aprendemos desde que somos niños en el cole es que cada 3 meses cambiamos de estación. Pero, ojo, no en todas las zonas del planeta tienen 4 estaciones como en nuestra Tierra. En la Antártida, por donde ya hemos pasado esta noche en el porqué de las cosas, solo hay 2 estaciones. La mitad del año es verano y siempre es de día. Y en los siguientes 6 meses es invierno y siempre es de noche. Lo mismo ocurre en el ecuador del planeta Tierra, situado en el paralelo 0, donde solo hay 2 estaciones, verano e invierno. ¿Y qué ocurre en el resto de planetas del sistema solar? ¿También hay estaciones? Por ejemplo, en Neptuno tendríamos que esperar 40 años para cambiar de estación. Y en Saturno, el equinoccio de primavera ocurre cada 15 años. Volviendo aquí, a la Tierra, ¿qué ocurriría si no existieran las estaciones del año? Vamos a averiguarlo con la ayuda del eminente Joaquín Araujo, naturalista, escritor, como todos recordarán, fue colaborador del recordado Félix Rodríguez de la Fuente, participó en algunas entregas de El hombre y la tierra. Esta noche tenemos la suerte de recibirle en el porqué de las cosas desde las antípodas, por tanto aquí es de noche y es de día, pero en todo caso, señor Araujo, muy buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Gracias, encantado de compartir los segundos con vosotros. Gracias. Hay teorías que aseguran que las estaciones están desapareciendo paulatinamente, dicen, por el cambio climático. Oiga, sin ser técnicos ni expertos, cualquiera que viva en esta ciudad, en Málaga, ha comentado alguna vez eso de aquí pasamos del invierno al verano casi sin darnos cuenta, o el verano cada vez dura más. En noviembre seguimos en manga de camisa. ¿Eso realmente está ocurriendo? ¿Las estaciones están desapareciendo como consecuencia de esto que denominan el cambio climático? Sin la menor duda. Aunque ahora estoy en Argentina, mi vida se desarrolla fundamentalmente en Extremadura desde hace 47 años en el seno del bosque y tengo pues varios miles de datos sobre este cambio, sobre esta destrucción de las 2 estaciones básicas para el mantenimiento de la vida en nuestras latitudes, porque la primavera y el otoño son absolutamente cruciales. Y por la experiencia directa, aparte de lo que dicen las estadísticas, los estudios fenológicos de los científicos, pues la primavera ha perdido entre un mes y medio y el otoño otro tanto. Podríamos, por tanto, calificar al verano pues como un expansionista, como un conquistador del tiempo, y por tanto muy preocupante porque que cada vez haya un verano más cerca de una suerte de la mitad del año, vendría a estar ya muy cerca de ser la mitad del calendario, pues trastoca casi todos los procesos naturales. Joaquín, con el paso del tiempo, ¿cómo han variado las estaciones? Por ejemplo, ¿cómo era la primavera hace varios siglos si la comparamos con la de ahora? Porque ahora lo que decimos es cambio climático, probablemente es un acelerador del cambio del clima, del cambio del tiempo, ¿no? Pero estará de acuerdo conmigo que el tiempo siempre ha ido cambiando, por tanto la primavera de hace 2 siglos no sé si se parece mucho a la de ahora.
No, se parece muy poco. Es absolutamente cierto, y de cara pues, a la polémica, que ya prácticamente está diluida, porque son ya muy pocas las personas que niegan que estamos padeciendo una alteración climática grave, es la velocidad. Siempre ha habido cambios. Es más, si en vez de pensar en hace 2 siglos lo hiciéramos en hace 2 millones de años, pues el clima sería bastante diferente. Y no digamos si pensamos en hace 60 millones de años, cuando prácticamente todo el mundo tenía un clima tropical ecuatorial y el planeta entero estaba lleno de bosques espléndidos y de selvas. Evidentemente, las cosas no son iguales, pero desde hace bastantes cientos, miles de años, pues esta sucesión de las 4 estaciones en las latitudes medias del planeta eran absolutamente claras. Se definía, había un invierno muy frío, a veces, sobre todo en el ámbito mediterráneo, y como estáis en Málaga, en esos casos allí se apreciaba perfectamente, solía haber unas primaveras tempranas, pero la primavera duraba 3 meses y no había que quitarse la chaqueta. La sabiduría popular lo decía bien claro: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, es decir, que hasta el 10 de junio había que tener cierto cuidado porque las temperaturas podían ser frescas, ¿no? Joaquín, si las estaciones desaparecieran, si todo el año, durante todo el año, viviéramos solo en una estación, pues por ejemplo en el verano, ¿esto qué consecuencias tendría para la vida animal y la vida humana? Pues absoluta, se trastocaría todo. Tendríamos la necesidad, que por cierto no disponemos de tanto tiempo, de adaptarnos. Si esto sucediera tan lentamente como fueron los cambios climáticos del pasado, pues tendríamos un par de miles de años por delante para adaptarnos a otros periodos vegetativos, a otros periodos de reproducción de los animales, y hasta pues podría suceder perfectamente que acabáramos pudiendo vivir desnudos todo el año sin tener que usar ningún ropaje, ¿no? Bueno, pero no tenemos ese tiempo. Y por tanto, y sobre todo en nuestro ámbito mediterráneo, tendremos grandes dificultades porque la desertificación estaría a la orden del día. Más bien nos enfrentaríamos a una vida equivalente a la del Sahel, que no a cualquier cosa que conozcamos en estos momentos. Joaquín, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Según un estudio publicado en la revista, como diríamos en España, Nature, casi un 25% de la actividad de nuestros genes cambia según la estación del año. Por tanto, ¿cómo nos afecta a los seres humanos que las estaciones se alarguen o se acorten cada vez más? Bueno, en estos momentos hay una enorme preocupación en la comunidad científica dedicada precisamente a la conducta humana y a la salud mental, que está detectando una enorme cantidad de procesos negativos. Hay quien, en un aspecto muy concreto, porque tiene que ver con el tema que estamos abordando en estos momentos, habla de la ecoansiedad, es decir, de un estado de depresión general por las noticias que llegan desde la naturaleza. Pero cuando eso se confirma por ese aumento de las temperaturas, porque es evidente, y de hecho pues el que vivamos muchos meses con una alta temperatura afecta evidentemente a nuestro sistema hormonal, pues eso es fomentado evidentemente por esta situación. Pero tenemos una preocupante y alarmante proyección de datos científicos que llegan a decir ni más ni menos que la mitad de la humanidad tendrá en pocos años neurosis y depresiones. ¿Qué hacemos con 4.000 o 5.000 millones de personas neuróticas y deprimidas? Es absolutamente insostenible. Y lógicamente hay que incluir muchos otros factores pues de inestabilidad económica, inestabilidad en la proyección de la seguridad
de cara a un futuro, pero sin duda todo eso está enmarcado, como absolutamente todas las actividades humanas dependen del clima. Somos una emanación del clima. Lo terrible que hemos hecho con esta civilización de la acumulación y del despilfarro y del muchísimo más gasto de energía de la estrictamente necesaria es un salto que tiene que ver con las preposiciones. Y lo voy a decir muy lentamente para que se entienda. Hemos pasado de ser del clima a ser el clima, pero un clima desastrosamente inoportuno, desastrosamente irregular, y por tanto somos víctimas de una actividad que sale de nosotros mismos y de la que somos la principal víctima. Esto es lo que tenemos que tener claro. No podemos echarle la culpa ni a los astros, ni a la inclinación del eje de la Tierra, ni a ningún fenómeno natural. Esto es artificial, sale de nosotros y nos convierte, insisto, en las principales víctimas. Joaquín, precisamente el otro día hablando con un buen amigo del daño que estaban generándonos las tecnologías, como en fin, un aspecto colateral no positivo. Ahora hablamos de esto del cambio del tiempo, de que formamos parte de la naturaleza, por tanto, cualquier cambio que ocurra en la naturaleza nos va a afectar. Tú hablabas de los ecodeprimidos, de las paranoias, y concluíamos una cosa. Hoy vuelve a tener mucho sentido recomendar a nuestros hijos estudiar psicología, psiquiatría o filosofía o sociología, porque por fin volverán las humanidades, colocar en el centro de nuestra atención a los seres humanos. Joaquín, de las 4 estaciones, ¿cuál es tu favorita? Bueno, yo seguramente por solidaridad, desde el momento que yo estoy en el otoño de mi vida, pero bueno, también cuando era más joven prefería el otoño. El otoño, para empezar, algo que casi nadie recuerda, el otoño desde un punto de vista etimológico quiere decir exactamente el tiempo de lo aumentado. El otoño en nuestras latitudes es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de recoger la aceituna, de hacer vino con nuestras uvas de los viñedos, es el tiempo de ensilar la cosecha y de recoger la inmensa mayor parte de los frutos de la huerta. Que tiene mucho sentido, pero además es la estación en que vuelve a revivir. La segunda primavera era absolutamente normal en las otoñadas del mundo mediterráneo, volvía a tener la tierra esa humedad que permite el más delicioso olor de la naturaleza, que es el olor al humus, y por tanto estábamos absolutamente en el periodo más feliz del año. El otoño, esa estación que después de un caluroso verano nos permite volver a pensar en volver a hacer senderismo, volver a conectar con la naturaleza, estar en la naturaleza, que por otra parte es lo natural, o debería ser lo natural en el ser humano. Joaquín Araujo, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias, encantado. Gracias. Bueno, en esta conversación no he querido abundar más con Joaquín sobre, por ejemplo, especies migratorias, como es el caso del salmón. ¿Cómo le afectaría el cambio de estaciones? En todo caso, nada tiene que ver con eso, pero me ha llamado la atención en el vídeo que van a ver. ¿Es cuestión de arte o es cuestión de tener el cuchillo bien afilado? Descúbranlo.
ni en la Francia de las guillotinas se cortaba una cabeza con tanta maestría. Yo tengo un pescadero fantástico, se llama Alejandro, está en el Mercado del Carmen, muy recomendable. Oiga, nos vamos a adentrar ahora en el mundo animal para hablar de una especie mucho más compleja de lo que a priori podamos pensar. Me refiero a la humilde, sencilla y bellísima gallina. Lo primero que te sorprenderá saber es que existen más de 2.600 tipos de gallinas. Se trata de una especie animal que escucha muy bien, tiene muy buena vista y también buena memoria. Aunque tienen alas, no vuelan. Y aunque comen, no tienen estómago. Su cresta ofrece información sobre su estado de salud, su desarrollo sexual o si suelen salir al aire libre o no. Las gallinas necesitan dormir prácticamente como nosotros. Precisan de entre 6 y 8 horas de sueño diarias. A la hora de bañarse, les gusta más el polvo que el agua. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las gallinas son unos de los parientes vivos más cercanos al Tyrannosaurus Rex. Y por cierto, que las gallinas ponen un huevo al día, ¿es mito o realidad? La gallina, el pariente más cercano a un dinosaurio. En fin, Alicia Llorente es veterinaria, es especialista en bienestar animal, es responsable del espacio didáctico La Gallinera. Muy buenas noches, bienvenida a la Televisión Pública de Málaga, bienvenida. Hola, buenas noches. Alicia, vamos a hablar de la gallina. ¿Qué mecanismo tiene el organismo de una gallina para que de cada óvulo se construya un huevo? Bueno, pues es un mecanismo fisiológico maravilloso. Perdón. No te emociones. Del ovario lo que sale, sí, del ovario lo que sale es una pequeña yema, que eso sería lo que es el óvulo. Se libera a la cavidad abdominal y entra en un conducto, que es el conducto reproductor. Lo capta el oviducto y entonces en ese recorrido hacia la cloaca, que es el orificio por donde sale el huevo, digamos que se van poniendo todas las capas que lleva el huevo, empezando desde esa pequeña yema. La yema primero es pequeña, luego se hace más grande, después se rodea de una clara, la clara densa, después se rodea de la clara líquida, luego una serie de membranas, por último la cáscara, que es depósito de carbonato cálcico, y cuando ya está formado, está cerca de la cloaca, ya le entra la apretón a la gallina y ya es cuando se pone el huevo. Vale, me has dicho que el huevo sale por, ¿cómo se llama el sitio? Cloaca. La cloaca. La cloaca no tiene que ver con el ano, tiene cloaca y ano, la gallina. No, solo tiene cloaca. Eso es otro de las cosas muy fantásticas. Solo tiene un agujero por la cloaca, digamos que sale la excreción del riñón, que sería el equivalente a la orina, las heces, la excreción del aparato digestivo y también el fin del aparato reproductor. Y luego por ahí también le fecunda el gallo. Qué barbaridad, qué agujero más rentable, ¿verdad? Diría yo. Oiga, ¿es cierto que las gallinas ponen un huevo al día o eso tiene matices? Tiene muchos matices. A ver, fisiológicamente una gallina no puede ovular con una frecuencia menor de 24 horas. Es decir, los óvulos se liberan cada 24 horas, cada 48, cada 3 días, dependiendo de muchas cosas. No se le puede pedir más, no puede ovular cada 24 horas. Eso no ocurre siempre porque tiene que descansar. Es un mecanismo fisiológico muy complejo y tiene que descansar. También hay que tener en cuenta que desde que se forma el huevo, desde esta yemita pequeña que hemos visto que sale del ovario hasta la cloaca, digamos que eso dura 4 días. Entonces, cuando ya tenemos un huevo formado, al final, otro se está ovulando y otro está en medio en forma de huevo sin cáscara todavía. Por Dios. En fin, que es como un trabajo en cadena. Qué trajín viven las pobres. Oiga, teniendo todo eso en cuenta, ¿cuántos huevos puede llegar a poner una gallina, no sé, en un año? Supongo, además, que no todas las gallinas tendrán la misma capacidad, digamos, ponedora, ¿no? No, para nada. Hay muchísima diferencia. A ver, la cantidad de huevos que pone una gallina al año depende de muchos factores. Lo primero es la raza de la gallina, la estirpe. No es lo mismo una ponedora industrial que ha sido genéticamente seleccionada de una forma muy intensiva, priorizando el carácter de poner huevos, de buena ponedora,
Estas gallinas pueden llegar a poner hasta 320 huevos al año. Eso casi es un huevo al día durante un año de su periodo de puesta, que es muy corto, porque es muy intenso. Entonces, durante el primer año de puesta ponen 320, a lo mejor durante el segundo bajan a 300, durante el tercero bajan a 180 y esa gallina ya se retira de la producción. ¿Vale? En cambio, si tenemos una gallina que no ha sido seleccionada de forma intensiva para ser ponedora, digamos que a lo largo de los años en los corrales, pues bueno, se quedaban las gallinas que más huevos ponían, ¿verdad? Porque las otras iban antes para caldo, es una selección más lenta, esas ponen a lo mejor 150 huevos al año. Eso es dependiendo de la selección que ha tenido la gallina. Correcto. Alicia, Y luego también... Sí, te noto con la garganta un poco cogida o muy emocionada cuando hablas de la gallina. A mí me pasa también con algunos asuntos. El agua suele ser un buen recurso. Correcto. Sí. Quería preguntarte, No. y fíjate bien que te voy a hacer una pregunta que conviene incluso matizar. ¿Los gallos, no hablo de las gallinas, ponen huevos? No digo si tienen huevos, digo si ponen huevos. ¿Un gallo puede llegar a poner huevos? No. No. Un gallo que genéticamente es gallo no puede poner huevos. Pero bien es verdad que la naturaleza nos sorprende con muchas cosas. Ajá. Y hay gallinas que tienen algún tipo de desajuste hormonal por un mal funcionamiento del ovario que tienen. ¿Sabes? Tienen 2 ovarios, pero solo funciona uno. Pues si ese ovario, por lo que sea, falla, porque tenga algún problema, digamos que el otro ovario que lo tienen como escondido, ¿no? como inerte, como que no funciona durante la vida, pues digamos que toma el control y lo hace mal. Entonces empieza a producir hormonas femeninas y hormonas masculinas. Esas hormonas lo que harán será que, por una parte, esa gallina pueda seguir poniendo huevos, pero externamente la testosterona le hará tener aspecto de gallo. Entonces, claro, cuando nos dice alguien, no, tengo un gallo que pone huevos, bueno, es una gallina disfrazada de gallo porque le ha crecido mucho la cresta, incluso pueden empezar a cantar y es posible que por los estrógenos que sigue produciendo siga poniendo huevos. Entonces es un poco confuso, pero genéticamente es una gallina y los gallos no ponen huevos. Correcto, o sea, genéticamente es una gallina con aspecto de gallo. Por tanto, donde esté ese gallo, las gallinas deben aburrirse una barbaridad, porque es una gallina, no es un gallo. Dicho esto, si yo voy al supermercado, Alicia, me voy a encontrar huevos blancos y huevos morenos. ¿Por qué hay huevos blancos y huevos morenos? Bueno, todo esto es porque la producción de huevos se adapta al gusto del consumidor, de alguna manera. Yo recuerdo en los años 70 todos los huevos eran prácticamente blancos, los que comíamos en España. Llegó un momento que eso se cambió y empezaron a ser todos morenos. ¿Por qué? Porque la industria del huevo identificó como que el consumidor valoraba más algo un poco más, como más natural, más rústico, y eso se lo daba el color marrón. Realmente no tiene mucha base, pero en ese momento yo creo que se optó por tener ponedoras rojas, que son las que ponen los huevos marrones en la mayor parte de las granjas. Sin embargo, en Estados Unidos ahora mismo es al revés. El 90% de los huevos que se comen en Estados Unidos vienen de ponedoras blancas que ponen huevos blancos. No tienen mayor complejidad. ¿Por qué hay huevos que tienen 2 yemas? Bueno, cuando hemos dicho que salía esa pequeña yema, que es el óvulo del ovario, bueno, no todo es perfecto, pueden salir 2. ¿Qué pasa? Pues que en ese recorrido por el oviducto, digamos que se envuelven en las mismas membranas y al final en la misma cáscara. Preguntas sencillas y respuestas claras y directas. No me voy a reprimir a preguntarle. Una pregunta que tiene huevos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo he pensado mucho en esta respuesta, ¿eh? Y no... Hay muchas y ninguna. Hay muchas y ninguna. Mira, me remito a lo que habéis puesto al principio en la entrada. ¿Verdad que cuando existían los dinosaurios también había dinosaurios que ponían huevos? La gallina, digamos, que puede venir de allí. Quizá un huevo mutó de un dinosaurio a una gallina. Entonces, en ese caso, a lo mejor lo que primero fue la gallina. Pero, que salió un huevo de un dinosaurio mutado. Esto ya... Bueno, te veo muy imaginativa, ya veo que el agua te ha sentado bien. Pero Alicia, discúlpame, ¿no hay ninguna explicación científica que nos diga si primero hubo una gallina que puso un huevo o de un huevo salió una gallina?
no hay explicación científica, ese es el milagro de la vida, no hay explicación científica. O si la hay, ahora mismo yo no te la puedo dar. En todo caso, filosofía, sociología, psiquiatría, psicología, en fin, son disciplinas que debemos empezar a recomendar a nuestros chicos porque estos son los auténticos y verdaderos problemas que debemos resolver los seres humanos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Alicia, gracias por atenderme, un beso. Es un mundo maravilloso el mundo de las gallinas. Gracias, saludos. Gracias. Las gallinas, huevos y la propia gallina vieja que hace buen caldo. Hablando de caldos, algunas recomendaciones que me parecen interesantísimas para aquellos que nos encanta movernos en la cocina. Vamos a ello. Algunos trucos de cocina que las mamás querrán aprender. Las ostras no se abren. Puedes calentarlos un poco. Solo se tarda unos segundos en abrir. Las alitas de pollo no salen limpias. Sujete las alas de pollo por los lados y gírelas. Puedes sacar los huesos completos. Demasiado aceite en la sopa. Usa un cucharón para guardar una cucharada de hielo. Pasar la parte inferior de la cuchara por la superficie de la sopa unas cuantas veces. Esto eliminará el aceite de la sopa. Las fresas no tardan en estropearse. Vierta el vinagre de sidra de manzana en el agua. Poner las fresas en el agua y dejarlas en remojo un rato. No se estropearán hasta dentro de una semana. Demasiada agua de cocción. Pon un trozo de pan tostado en la olla. Tapar la olla con una tapa y esperar un rato. Esto absorberá el exceso de agua del arroz. Las almejas tienen mucha arena. Verter agua en el plato. Añadir sal y dejar en remojo 20 minutos. Hace que las almejas escupan la arena rápida y limpiamente. Debo intentarlo después de leer esto. La carne de cerdo se congelará en el frigorífico. Mételo en una bolsa Ziploc transparente. Tira de la bolsa hasta dejar una pequeña abertura. Introducir la bolsa lentamente en agua. Cuando salga el aire de la bolsa, cierra la pequeña abertura. El envase al vacío ya está completo. Se mantendrá fresco durante mucho tiempo. La leche se estropea al poco tiempo de abrirla. Ponle una pizca de sal. Esto prolongará la vida útil de la leche. El azúcar moreno tiene grumos. Poner el azúcar moreno grumoso en un bol. Coloca un trozo de papel encima. Rociar con agua para humedecer. Calentar en el microondas durante 20 segundos. No se aglutinará durante un año. El pan se enmohece con facilidad. Pon una rama de apio en la bolsa del pan. Cerrar bien la bolsa. De este modo, el pan no se enmohecerá durante mucho tiempo. Envolver las raíces de plátano en una bolsa de plástico. Se conserva fresco hasta un mes. Sígueme. Más consejos útiles. Desde luego a los malagueños no nos sorprende esto de cómo quitamos la arena en las almejas, pero reconózcanme que, por ejemplo, cuando nos pasamos en un guiso de aceite, el coger el cazo, llenarlo de hielo y pasarlo por la superficie es una manera muy original de eliminar el aceite, ¿no? Hablemos de otra cosa. Les voy a describir una situación que es probable que muchos de ustedes hayan vivido alguna vez. Usted se acuesta en torno a la medianoche, no han pasado ni 3 horas desde que se fue a la cama, cuando de repente se despierta y siente que se puede comer el mundo, que está muy descansado, con mucha energía, con suficiente energía como para comenzar el día a esa hora. Pero claro, no se va a ir usted a trabajar a las 3 de la madrugada. Así que vuelve de nuevo a la cama y se vuelve a dormir. Unas horas después, cuando a las 8 le suena el despertador, no hay quien le mueva. Está sencillamente agotado y con ganas de seguir durmiendo, al menos hasta el mediodía. Oiga, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué nos despertamos en plena madrugada muy descansados y a la hora de levantarnos ya por la mañana estamos cansadísimos? Voy a presentarles a Irene Cano, es neumóloga del Centro Integral del Sueño y Neurociencias. Doctora Cano, muy buenas noches, bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, muchas gracias. Doctora, ¿de qué depende la sensación de descanso tras el sueño? Porque a veces, durmiendo las mismas horas, la sensación de descanso no es exactamente la misma. Efectivamente, pues principalmente depende de 2 factores. Por una parte va a depender de la cantidad de horas que dormimos y por otra parte de la calidad de esas horas de sueño. En cuanto a la cantidad, aproximadamente decimos que debemos dormir entre 7 y 8 horas, sería lo ideal. Y en cuanto a la calidad del sueño, puede depender a su vez de otros factores. En primer lugar, hay que descartar que no haya una patología subyacente, una enfermedad que nos esté condicionando ese mal descanso nocturno. Y por otra parte, tenemos que influye también todo lo que tengamos alrededor, es decir, el ambiente donde dormimos, qué temperatura dormimos,
cuándo hemos hecho deporte antes o después, si hay ruido o no, la luz-oscuridad. De todo eso va a depender que nos sintamos o no descansados. Vamos a entrar en el asunto de esta noche. ¿Por qué sucede que a veces nos despertamos en la mitad de la noche con la sensación de estar muy descansados y horas después, cuando suena el despertador, nos sentimos extraordinariamente cansados? Pues eso es muy curioso porque por una parte va a depender de la fase de sueño en la que nos despertemos. Nosotros nos podemos despertar a mitad de la noche y despertarnos en una fase más superficial del sueño, que la transición de esa fase superficial a despertarnos es mucho más fácil y nos da sensación de estar descansados. La estructura del sueño no es igual la primera mitad de la noche que la segunda mitad. En la primera mitad tenemos sueño más profundo, con lo cual nos va a dar esa sensación de haber descansado, de ese sueño reparador, pero nos va a faltar el sueño REM, que también nos descansa, y muy probablemente esa falsa sensación de estar descansados a mitad de noche, si seguimos y realmente nos despertamos y continuamos nuestro día, va a llegar un momento en que estamos cansados porque nos falta un sueño muy importante. Pero aquí viene la curiosidad, y es que nosotros, si miramos textos antiguos, en la Edad Media está perfectamente descrito que todos teníamos lo que se llama un sueño bifásico. Es decir, dormíamos una primera mitad, como acaba de comentar. Esta primera mitad se dormía cuando se anochecía, se iba la gente a dormir, y luego como a la 1 de la mañana se levantaban y hacían labores sociales, y luego tenían este segundo sueño, con lo cual se han hecho experimentos posteriormente en los años 90, y si tenemos más horas en vez de estas 8 horas de oscuridad, si dejamos a varios pacientes 14 horas de oscuridad, se vuelve a ver ese sueño bifásico, con lo que probablemente biológicamente estamos predispuestos a ese sueño. ¡Qué bueno! Oiga, ¿hay alguna técnica para despertarse de manera progresiva, para pasar poco a poco del sueño a la vigilia y conseguir, no sé, que esa transición sea más llevadera? Porque, no sé, he oído hablar, por ejemplo, de un tipo de despertador con luz que va alumbrando poco a poco la habitación, supongo que asemejando un maravilloso amanecer. ¿Esto que le estoy contando tiene sentido? ¿Sirve para algo? Tiene muchísimo sentido, principalmente porque nuestro regulador de sueño, nuestro principal regulador de sueño es la luz natural. Por eso la gente que vive en los pueblos, en las granjas, tiene un sueño muchísimo más fisiológico y mucho más natural, porque realmente se van a dormir cuando anochece y se levantan con el amanecer. Entonces, en nuestra situación actual, en el que dormimos de forma artificial y con luces artificiales, este tipo de despertadores lo que intentan asemejar es esta luz de poco a poco del amanecer virtual que nos podemos hacer, con lo cual tiene su sentido porque es nuestro propio regulador interno. También, por ejemplo, el ejercicio es otro regulador del sueño, además de la luz y oscuridad, y por tanto, si hacemos ejercicio por la mañana, nos va a activar y nos va a hacer que durmamos mejor y que estemos más activos al levantarnos por la mañana. Doctora Cano, voy con la última. Una persona que por más horas que duerma siempre se levanta cansada, ¿debe sospechar que padece algún problema de salud, que hay algún trastorno grave que deba tratar, o es una reacción natural del cuerpo el que esta persona genéticamente esté diseñada para estar siempre fastidiado, o sea, no descansado? Pues por una parte hay un componente genético, como bien ha dicho, hay lo que llamamos los cortodurmientes y los largodurmientes, del inglés, del short sleeper, y hay personas que genéticamente están condicionadas a que con pocas horas de sueño están descansados, y personas que necesitan más horas de sueño. Pero lo que comentábamos al principio, si una persona duerme la cantidad de horas necesarias y se levanta sistemáticamente cansado, siempre hay que sospechar que no haya una enfermedad subyacente que está haciendo que ese sueño sea de mala calidad y por tanto tenga ese paciente somnolencia o cansancio o irritabilidad al día siguiente. ¿Qué tal duerme usted, doctora, por cierto? Yo muy bien. Me alegro. Pero durante la época del COVID. Ahí no dormí ya nada bien. Ahí andábamos todos, además, muy preocupados. Irene, gracias por atenderme, doctora Cano, gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias y buenas noches. Bueno, hacemos una parada breve, una parada para los mejores consejos publicitarios, y ahora les voy a hablar del mundo del yoga y del mundo de la meditación. Para aquellos que alguna vez se han aproximado a estos mundos, saben que vamos a hablar de algo muy serio.
para aquellos que tienen una imagen muy espiritual, de gente rara, de gente extraordinaria, olvídense que nada tiene que ver con eso. En todo caso, yoga y meditación probablemente con el yogui más reputado de nuestra ciudad, Enrique Moya, del Centro de Yoga Yantra, inmediatamente con nosotros.